A mí lo que más me interesa en estos momentos es hacer un breve comentario sobre el sistema de protección social español, porque aquí parece que todo está mal. Yo le voy a dar algunos datos porque también tenemos que estar orgullosos de lo bueno que tenemos en España. Miren, en España tenemos, por ejemplo, un sistema de pensiones que hay países en el mundo que no tienen. Yo he estado en China hace pocas fechas y el gasto que destinan allí a pensiones es cero. Y es la segunda economía del mundo en Producto Interior Bruto. Hace poco hubo un terrible acontecimiento con una mujer que enfermó de ébola aquí en La Paz. Bueno, fue tratada por la sanidad pública española y a la misma hora en Estados Unidos, primera potencia del mundo, otra enfermera entraba en un hospital con un talón de $500.000 por delante. Oiga, este es un país que no deja tirada a la gente. España es un país solidario. Luego podemos decir que si hay un poco más de lista de espera, que algo va bien, va mal, pero hay más de 13 millones de personas recibiendo una prestación mes a mes. Oiga, también hay que decir las cosas positivas que hay en nuestro país, que son muchas. Y en la medida en que creemos empleo y por tanto generamos recursos, podemos mejorar la sanidad, podemos mejorar la educación, las pensiones y todo. Y ese es el planteamiento que yo hago para el futuro. Como estamos... Señor Sánchez, creo que se equivoca usted de adversario. Hay algo que saben todos los espectadores que nos están viendo y es que nadie va a tener mayoría absoluta. Es decir, si usted quiere gobernar, va a tener que elegir si gobierna con nosotros o gobierna con el Partido Popular. Permisos de paternidad, permisos de maternidad, acabar con los contratos temporales, acabar con la precariedad y la pobreza laboral, esas palabras me suenan, señor Iglesias, y son palabras que yo pronuncié en la tribuna en mi discurso de investidura y desgraciadamente usted votó en contra. Nosotros ya elegimos cambio y elegimos formar un gobierno progresista y desgraciadamente y de forma muy legítima, señor Iglesias, usted votó en contra. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que el señor Rajoy sigue aquí en funciones. No solamente él, sino también sus políticas. Es decir, aquí en España se persigue la corrupción. Ese es un dato importante. España no es un país corrupto. Y desde luego no se derrota a la corrupción ni con aspavientos ni con inquisiciones, que también ha habido muchas en España. Se le derrota con leyes y castigos. Queremos que la contesten con un sí o un no, o como mucho con un titular de no más de 15 segundos, si es posible. No va a haber nuevas elecciones, hay básicamente dos opciones. Un gobierno en el que siga el Partido Popular en el Ejecutivo o un gobierno progresista en el que estemos nosotros y esté el Partido Socialista. Yo espero que la segunda opción se convierta en realidad. Yo me comprometo que si de Ciudadanos depende, habrá gobierno y habrá cambios. Si salen a votar, habrá cambio el 26 de junio y un gobierno progresista presidido por el Partido Socialista el 27 de junio. Yo creo que si los que estamos aquí nos comprometemos a dejar gobernar a aquel partido que tenga más votos de los españoles, no habrá elecciones. Y tienen razón aquellos que dicen que el gobierno va a depender del Partido Socialista. En realidad va a depender de los millones de votantes socialistas. No quieren democracia los fundamentalistas, los demócratas amamos la libertad y juntos derrotaremos al terrorismo. Yo me comprometo a incrementar 2.300 millones, volver a apostar por la innovación y la tecnología. Hay que modernizar nuestra economía, hay que modernizar nuestras empresas y les digo una cosa, si queremos que España tenga futuro, hay que invertir en el futuro. Pero yo sí he demostrado que soy un político que hace lo que dice. Y yo me comprometo con los españoles a subir el salario mínimo interprofesional, a recuperar la prestación de los mayores de 52 años que están desempleados como consecuencia de los recortes del Partido Popular y, en tercer lugar, a reformar y a derogar la reforma laboral y construir un pacto por la ciencia en nuestro país. Pongo a los españoles firmar un contrato de 4 años, con un periodo de prueba de 2 años. Me voy a someter a una cuestión de confianza para demostrar que voy a rendir cuentas y que voy a cumplir con aquellas cosas que voy a proponer hoy en este debate. Fíjese, cuando yo llegué al gobierno se destruían en España 1.400 puestos de trabajo al día. Y ahora se están creando en España 1.575 puestos de trabajo al día. Por tanto, hablar está muy bien, luego dar trigo es más complicado. Creo que vamos al disparate y volveremos a la calamitosa situación del año 2011. En definitiva, muchas de estas medidas son medidas que nosotros hemos compartido con el partido del señor Iglesias y con el partido del señor Rivera. Desgraciadamente no pudo ser posible porque el señor Rajoy y el señor Iglesias trajeron el no a la Cámara y en consecuencia no pudo ser posible ese gobierno de progreso que necesitan los españoles. Aquí escucharemos propuestas, promesas, a mi izquierda, a mi derecha, a todos lados. Podemos mejorarlo. ¿Y cómo los vamos a mejorar? Solo hay un sistema, creando empleo. Por eso he dicho al principio y reitero ahora que necesitamos 2 millones de españoles más trabajando. Primero, por su propia dignidad. Yo hace 4 años y medio que prometí que no iba a recortar ¿qué? Yo me comprometo, después de escuchar a plataformas de pacientes, a colegios de médicos, a personas con discapacidad funcional,
a que la ley de dependencia, la sanidad y la educación sean iguales en toda España. No podemos comerciar con el dolor de la gente. No podemos decir que la gente no pueda dirigirse una ventanilla en Barcelona, en Madrid, en Murcia o en Alicante o en Galicia. Somos todos ciudadanos españoles o residentes y, por tanto, mi compromiso es con la igualdad de verdad y quiero que el Fondo Común de la Ley de Financiación Autonómica garantice la educación, la sanidad y una ley de dependencia que es un derecho subjetivo de todos los españoles. ¿Qué es lo que yo me propongo? Bueno, pues yo me propongo conjugar los verbos revitalizar, recuperar, reconstruir. Lo que propongo es invertir hasta el 7% del Producto Interior Bruto en sanidad dentro o en los próximos 8 años. Lo que me propongo es extender la tarjeta sanitaria hasta los 6 meses que antes había. Me propongo también recuperar la universalidad de la sanidad pública y me propongo revitalizar la ley de dependencia. Porque aquí se habla mucho, se dicen muchas cosas, pero cuando se gobierna se ven las cosas de otra manera. Más que hacer promesas y no cumplirlas, más que decir que no se hacen recortes y luego hacerlo, señor Rajoy, creo que hay que tratar a los españoles como adultos. Muchos votantes del Partido Popular en su día confiaron en el Partido Popular para cumplir, para hacer otras cosas, para bajar impuestos, para crear empleo, y el problema es que no se ha hecho. Por tanto, yo soy más ambicioso, yo no me conformo con eso. Y sobre todo, por favor, no hagamos promesas que frustramos a la gente. Si prometemos cosas que no se pueden cumplir, lo único que conseguimos es que la gente no confíe en la política. Yo no me voy a sumar al carro de las promesas sin memoria económica. Sí. Miren, en primer lugar, yo quiero mejorar lo que ha hecho el Partido Popular, porque creo que hay que mejorar, se puede ser más ambicioso. Yo creo que es mejor tratar a los españoles como adultos. Cuando se viene a un debate de estas características, conviene traerse los temas estudiados, porque es que si no al final dicen unas cosas verdaderamente notables. Yo agradezco la mano tendida del señor Iglesias. Lo que me gustaría es que antes de tendérmela suelte la mano del señor Rajoy, porque lo que ocurrió en marzo fue precisamente que ambos votaron en contra de un gobierno progresista. Es cierto que ambos forman parte de dos polos opuestos extremos ideológicamente, pero coinciden en una cosa, coinciden en una misma estrategia, que es ir contra el Partido Socialista. Por eso votaron en contra los dos de un gobierno progresista presidido por el Partido Socialista. A usted solo le gusta a los que le votan, por eso le gusta al señor Rivera, pero yo con absoluta franqueza tengo que decir que no me presento a las elecciones para hacerle a usted presidente por una razón fundamental, que se entiende muy bien, que sería usted un pésimo presidente para los intereses generales de los españoles. Por tanto, mantengo que se pueden crear la sociedad española, no el gobierno, 2 millones de puestos de trabajo en nuestro país. Ya comprendo que es una discusión que no tiene ningún sentido. Ya comprendo que es una discusión que no tiene ningún sentido. Todas esas propuestas hoy podrían ser una realidad, pero desgraciadamente los extremos bloquearon ese gobierno progresista. Y lo dramático de todo, ¿saben lo que es? Que con esa intransigencia el señor Iglesias lo que hizo bloquear precisamente su programa electoral, el que hoy podríamos estar poniendo en marcha. Este es un país que no deja tirada a la gente. España es un país solidario. Por eso me parece importante recordarle a los españoles, sobre todo a los votantes progresistas, que no tropiecen dos veces en la misma piedra, de aquellos que piden el voto por el cambio y acaban bloqueando el cambio. Y para eso, insisto, no hay más solución que mantener una política económica que, aparte de sacar a España de la quiebra, lo cual es muy importante, ha generado empleo, está aumentando la recaudación y servirá para que los españoles puedan vivir mejor en el futuro. Además, creo que el Partido Socialista ha demostrado con hechos, no solamente con palabras, que somos el partido de las mujeres. Aprobamos una ley de igualdad de trato, o mejor dicho, una ley de igualdad entre hombres y mujeres que fue recurrida por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Aprobamos una ley de interrupción voluntaria del embarazo que ha sido puesta en cuestión por el señor Rajoy y por su gobierno. Y aprobamos también una ley de lucha contra la violencia de género que ha visto recortados sus presupuestos durante estos últimos 4 años como consecuencia de las políticas de ajuste del señor Rajoy. Por tanto, el Partido Socialista es el partido de las mujeres. Y yo me comprometo también a que mi gobierno, a diferencia del gobierno del señor Rajoy, será un gobierno paritario, como son las listas con las que nos presentamos a las elecciones del 26 de junio. Sí, a mí me resulta bastante llamativo que en ese listado no haya metido a Juan Carlos Monedero ni tampoco a la beca de Rejón, pero en fin, cada cual es lo mismo, mira la realidad en un consejo de administración de una gran empresa del IBEX 35. Es mi turno, señor Iglesias. Sí, sí. La regeneración democrática tiene una condición necesaria, y es que el señor Rajoy pase a la oposición y el Partido Popular se regenere, se renueve, entre el aire limpio en la sede de la calle Génova. Y eso es lo que hemos propuesto los socialistas. Por eso yo me presenté a la investidura para dar un paso al frente y acabar con este mal gobierno y con un partido político que durante estos últimos 35 años de democracia ha convivido estructuralmente con la financiación irregular y con el... Pero usted sigue aquí como presidente del Partido Popular y como presidente del gobierno en funciones gracias al apoyo inestimable del señor Iglesias. Yo lo intenté. Me dijeron que no los extremos. Estoy convencido de que el próximo 26 de junio será que sí y usted dejará de ser presidente del gobierno. Ha sido un problema muy grave en España la corrupción. Ahora yo tengo que decir una cosa que
que me parece que es importante. Es decir, aquí en España se persigue la corrupción. Ese es un dato importante. España no es un país corrupto y desde luego no se derrota a la corrupción ni con aspavientos ni con inquisiciones, que también ha habido muchas en España. Se le derrota con leyes y castigos. Sí, yo quiero decir una cosa, es que a veces yo tengo la sensación de que a usted no le interesa moralizar la política. Yo creo que usted quiere hacer política con la moral. Y si pensara que a mí no me perjudicara lo de la corrupción, estoy absolutamente convencido que no hablaría de ella, porque habla de ella aunque sabe que yo podía contarle, pero no le haré, porque creo que no le conviene a España en estos momentos, reprocharle algunas cosas bastante importantes de su propio partido político. Yo creo que los españoles lo que quieren es ejemplo y por tanto hay que asumir en primera persona la responsabilidad política y usted no lo ha hecho, señor Rajoy. Bien, yo creo que se está demostrando en este debate que los viejos partidos, en vez de intentar cambiar las cosas, déjeme que es mi turno, en vez de intentar cambiar las cosas se reprochan mutuamente. Yo le pido una reflexión. Yo no voy a hacer como el señor Sánchez, yo le pido una reflexión. Usted legítimamente puede seguir pensando R que R, que el sillón está por delante de España. Pero yo le pido que haga lo mismo que piensa la mayoría de sus votantes. Sus votantes, en la encuesta que salía ayer publicada del País, decía que la mayoría de votantes del PP estarían dispuestos a que el señor Rajoy o yo o cualquiera de nosotros no fuéramos un impedimento para formar gobierno. Yo le pido, señor Rajoy, una reflexión. Yo no le voy a llamar indecente, yo no le voy a insultar, yo se lo digo de corazón. Creo que la nueva etapa política de España merece un nuevo gobierno donde pueda haber gente, claro que sí, del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos, pero un nuevo gobierno para abrir esa etapa. Y yo que sé que usted es una persona que ha hecho cosas buenas y malas, seguro, como todos, pero ha hecho cosas buenas por España, le pido por favor que reflexione. El populismo va a seguir creciendo del señor Iglesias si no regeneramos la vida pública en España. Así que le pido una reflexión no solo en nombre de mi partido, mis votantes, seguramente de muchos votantes también de su partido. Que uno ya empieza a tener la sensación de que usted tiene una mentalidad inquisitorial, porque da la sensación, no me interrumpa, que yo no le interrumpí, no me interrumpa. Usted quiere ser a la vez juez de instrucción, y a la vez quiere ser fiscal, y a la vez quiere ser tribunal sentenciador, y a la vez quiere ser tribunal supremo. Oiga, ¿no dice usted que es un liberal? Pues ¿sabe usted que en el año 1812 la Constitución de Cádiz abolió la Inquisición? Pues aplíquela. Mire usted, esos papeles que puede usted demostrar, que me ha sacado usted, son absolutamente falsos. Y por lo tanto, lo que yo le digo, señor Iglesias, es que no nos dé lecciones. Devuelva el dinero que debe Izquierda Unida y usted a los bancos. Devuelva y vaya a la Asamblea venezolana a decirle dónde ha metido los 7 millones de euros. Pero no nos venga a dar clases ni lecciones. Y después, finalmente, algunos pedimos dinero y lo devolvemos hasta el último céntimo. Y lo pagamos a tipo de interés y lo publicamos en nuestra web. Por tanto, esa es la gran diferencia. Nosotros cumplimos, por cierto, como cualquier ciudadano que nos esté viendo, que también se financia, pero con una diferencia. No le condonan la deuda, señor Iglesias, la pagan, que es lo que no hacen ustedes. Pero el problema, señor Iglesias, es que usted pudo votar a favor de un gobierno progresista y de un presidente socialista Cataluña, y votó en contra, Pedro, porque la condición necesaria para resolver la cuestión catalana es que el señor Rajoy deje de ser presidente del gobierno. Ahora mismo estaríamos hablando de la reforma constitucional en el Congreso de los Diputados. La reforma constitucional es no un fin en sí mismo, sino un camino para recomponer muchos de los consensos rotos. Ese es el planteamiento que está haciendo el Partido Socialista. Frente al derecho a la autodeterminación que reivindica el señor Iglesias, yo defiendo el derecho a convivir unidos, juntos. Cuando se habla del derecho a decidir, yo quiero que todos los españoles puedan decidir sobre lo que es su país y no solo una parte de ellos. Y desde luego voy a defender a capa y espada la igualdad de los españoles en derechos, en deberes y obligaciones y que la ley se cumple. Vivimos en el mundo del eslogan, no hay contenidos, hoy se me ocurre una frase, mañana un titular. Y finalmente, si yo tuviera que votar en el Reino Unido el próximo 23 de junio, claramente yo votaría por el sí a permanecer el Reino Unido en Europa. Yo me comprometo, y me gustaría además, me apetece, si soy presidente de gobierno o estoy en un gobierno de España, a tener liderazgo, no ir a Europa a pedir perdón o a pedir permiso, sino a pedir paso también, a incorporarse a las grandes decisiones de Europa. Pero volviendo a la cuestión de los refugiados, que me parece trascendental, hay muchísimos ayuntamientos socialistas, comunidades autónomas gobernadas por los socialistas que han ofrecido al gobierno de España la acogida de esos refugiados. Yo les voy a decir una cosa, he discrepado esta noche en cosas seguramente con mis compatriotas, que al final son mis compatriotas líderes de otros partidos, pero en esto les digo que si gobierno España voy a tender la mano al Partido Socialista, al Partido Popular y ojalá que Podemos rectifique Izquierda Unida y quiera estar en el pacto antiterrorista, que hoy no están, no como observadores, señor Iglesias, participando. La lucha antiterrorista por la libertad y la seguridad tenemos que compartirlo todos y yo en esto estoy 100% de acuerdo con el señor Sánchez y con el señor Iglesias. Y en tercer lugar, y esto es lo importante, el 26 de junio volverá a haber una mayoría de cambio en el Congreso de los Diputados. Así que solamente un Partido Socialista fuerte, ganador,
podrá garantizar las dos cosas que ahora mismo angustian a muchísimos españoles. Uno, si hay cambio o no en nuestro país, y dos, si el 27 de junio hay un gobierno progresista en nuestro país. Yo creo que el Partido Socialista hoy está en garantías y en condiciones de ofrecer y de garantizar esas dos cosas: cambio y gobierno progresista. La investidura y desde Ciudadanos. Usted en este tema debería estar más bien calladito.